Una mujer blanca. Un niño apache moribundo. Una decisión que cambiaría para siempre la historia del oeste americano. Lo que pasó después desafió todo lo que creíamos saber sobre la guerra entre colonos e indígenas. Esta es la historia real de Sarah Michie, y les aseguro que lo que van a escuchar los dejará sin palabras. Era el año 1847, en los territorios de lo que hoy conocemos como Arizona. La tensión entre los colonos americanos y las tribus apaches había alcanzado su punto más álgido. Las historias de masacres, secuestros y venganzas se extendían por toda la frontera como el fuego en pastizal seco. Nadie confiaba en nadie. La supervivencia dependía de mantener la distancia, de ver al otro como enemigo mortal. Sarah Michie tenía entonces 34 años. Era una mujer fuerte, de manos callosas y mirada determinada, que había llegado desde Illinois junto a su esposo Thomas para establecer un pequeño rancho en estos territorios hostiles. Como tantas familias de pioneros, habían venido en busca del sueño americano, de una oportunidad de construir algo propio en estas tierras vastas y aparentemente vacías. Pero Sarah no era una mujer común. Había crecido ayudando a su padre, que era médico en un pequeño pueblo de Illinois. Desde niña había aprendido a curar heridas, a preparar medicinas con hierbas, a asistir partos complicados. Sus manos sabían sanar, y esa habilidad la había convertido en la persona a quien todos recurrían cuando alguien se enfermaba o se lastimaba en su comunidad de colonos. La mañana del 15 de agosto de 1847 comenzó como cualquier otra. Sarah se levantó antes del amanecer para ordeñar las vacas y preparar el desayuno. Thomas había salido temprano a revisar las cercas del ganado. El sol apenas comenzaba a asomar por las montañas cuando Sarah escuchó un sonido que la hizo detener sus labores. Era un gemido débil, casi inaudible, que venía de la zona de arbustos cerca del río. Al principio pensó que podría ser un animal herido. Los coyotes y los lobos a veces llegaban hasta cerca de las casas cuando estaban muy mal heridos. Pero algo en ese sonido le pareció diferente. Más humano. Tomó su rifle, como había aprendido a hacer siempre que salía sola, y se dirigió cautelosamente hacia el origen del ruido. Lo que encontró cambió su vida para siempre. Entre los arbustos, medio oculto por las ramas y las hojas secas, yacía un niño. Pero no era un niño como los que ella conocía. Su piel era cobriza, su cabello negro y largo estaba trenzado de una manera que Sarah reconoció inmediatamente. Era un niño apache. No podría tener más de 8 o 9 años. El pequeño estaba inconsciente, con una herida de bala en el hombro que sangraba abundantemente. Su respiración era irregular y tenía fiebre alta. Sarah calculó que llevaba allí varias horas, quizás toda la noche. Sin atención médica inmediata, moriría en pocas horas. En ese momento, Sarah enfrentó la decisión más difícil de su vida. Todo lo que había escuchado sobre los apaches le decía que corriera, que se alejara, que este niño podría ser una trampa. Los vecinos le habían contado historias terribles sobre las tácticas de guerra de los apaches, sobre cómo usaban niños como señuelos para tender emboscadas mortales a los colonos desprevenidos. Pero cuando miró al pequeño, lo único que vio fue a un niño herido que se moría. Sus instintos de sanadora fueron más fuertes que sus miedos. Sin pensarlo 2 veces, cargó al niño en sus brazos y corrió hacia su casa. Durante las siguientes 6 horas, Sarah luchó por salvar la vida de aquel pequeño. Limpió y desinfectó la herida con whisky, extrajo los fragmentos de bala con unas pinzas, cosió el hombro con hilo de pescar. Le dio agua poco a poco para combatir la deshidratación y le aplicó compresas frías para bajar la fiebre. Thomas regresó al mediodía y casi se desmaya al ver la escena. Su esposa, inclinada sobre un niño apache, curándolo como si fuera su propio hijo. La discusión que siguió fue intensa. Thomas no podía entender cómo Sarah había puesto en riesgo sus vidas al traer a ese niño a su casa. Los apaches podrían venir a buscarlo. Podrían pensar que ellos lo habían herido. Era una locura. Pero Sarah fue inflexible. Ese niño no se movería de allí hasta estar completamente curado. Era una cuestión de principios, de humanidad básica. Thomas, que conocía el carácter de su esposa, finalmente cedió, aunque mantuvo su rifle cargado y cerca durante los siguientes días. El niño recuperó la conciencia al segundo día.
Cuando abrió los ojos y vio a Sara inclinada sobre él, su reacción fue de puro terror. Trató de levantarse, de huir, pero estaba demasiado débil. Sara le habló con voz suave, en inglés primero, luego intentó algunos gestos universales de paz. Le ofreció agua, comida. Poco a poco, el miedo en los ojos del niño comenzó a transformarse en curiosidad, luego en algo que parecía gratitud. Durante esos días, Sara descubrió que el niño se llamaba Aidiana, que significa flor eterna en lengua apache. A través de gestos y dibujos en la tierra, Aidiana le contó que había sido herido durante un enfrentamiento con soldados americanos cerca del río. Su caballo había huido, y él había logrado arrastrarse hasta los arbustos donde Sara lo encontró. Lo que Sara no sabía entonces era que este niño no era un apache cualquiera. Aidiana era el hijo menor de Cochise, uno de los jefes más poderosos y respetados de la tribu Chiricahua. Un líder guerrero cuyo nombre ya comenzaba a generar respeto y temor a lo largo de toda la frontera. Mientras Sara cuidaba de Aidiana, algo extraordinario comenzó a suceder. A pesar de la barrera del idioma, entre la mujer blanca y el niño apache se desarrolló una comunicación profunda. Aidiana le enseñó a Sara algunas palabras en su lengua. Ella le enseñó algunas palabras en inglés. Más importante aún, se enseñaron mutuamente sobre sus mundos, sus costumbres, sus formas de ver la vida. Sara descubrió que los apaches no eran los salvajes sanguinarios que describían los periódicos y las historias que circulaban entre los colonos. Aidiana le habló de su pueblo, de sus tradiciones, de su profundo respeto por la naturaleza. Le explicó cómo los apaches veían la tierra no como algo que se podía poseer, sino como una madre que los alimentaba y los protegía. Por su parte, Aidiana comenzó a entender que no todos los blancos eran enemigos. Esta mujer lo había salvado sin pedir nada a cambio, lo había cuidado como a su propio hijo. Había arriesgado su propia seguridad para darle una oportunidad de vivir. Al tercer día, Aidiana ya podía caminar con ayuda. Su herida había comenzado a sanar bien, y su fuerza regresaba gradualmente. Sara sabía que pronto tendría que tomar otra decisión difícil. ¿Qué hacer con el niño? No podía quedarse con ellos para siempre. Su familia lo estaría buscando desesperadamente. Pero tampoco podía simplemente dejarlo ir, aún no estaba completamente recuperado. Fue Aidiana quien resolvió el dilema. Esa noche, utilizando los pocos términos en inglés que había aprendido y muchos gestos, le explicó a Sara que su padre vendría a buscarlo. Los apaches tenían exploradores que podían seguir cualquier rastro, por viejo que fuera. Era solo cuestión de tiempo antes de que Cochise y sus guerreros llegaran hasta esa casa. Sara sintió un escalofrío de terror, pero también una extraña calma. Había hecho lo correcto al salvar a ese niño. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias, fueran cuales fueran. No tuvieron que esperar mucho. La madrugada del cuarto día, Thomas despertó a Sara con urgencia. Había visto movimiento en las colinas que rodeaban su rancho. Figuras sigilosas que se desplazaban entre los árboles. Los apaches habían llegado. Sara se levantó y fue a despertar a Aidiana. El niño abrió los ojos e inmediatamente supo lo que estaba pasando. Una sonrisa iluminó su rostro. Su padre había venido por él. Thomas quería que Sara y Aidiana se escondieran en el sótano mientras él trataba de negociar con los apaches, pero Sara se negó rotundamente. Había salvado a ese niño, lo había cuidado como a un hijo, y ahora iba a entregárselo personalmente a su padre. Era lo correcto. Vestida con su mejor vestido, Sara tomó a Aidiana de la mano y salió de la casa. Thomas lo siguió, rifle en mano pero apuntando al suelo, en una clara señal de que no tenía intenciones hostiles. Lo que vieron los dejó sin aliento. Cochise había llegado con más de 100 guerreros. Estaban distribuidos estratégicamente alrededor de la casa, algunos a caballo, otros a pie, todos armados y listos para la batalla. Pero no se habían acercado. Esperaban. En el centro del grupo, montado en un magnífico caballo pinto, estaba el mismísimo Cochise. Sara lo reconoció inmediatamente, aunque nunca lo había visto antes. Irradiaba una autoridad natural que no se podía confundir. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con el rostro marcado por años de liderazgo y guerra. Sus ojos eran intensos, inteligentes,
y en ese momento estaban fijos en el pequeño grupo que salía de la casa. Cuando Cochise vio a su hijo caminando junto a la mujer blanca, su expresión cambió completamente. La tensión en sus hombros se relajó. Sus ojos se llenaron de una emoción que Sara reconoció inmediatamente, el alivio de un padre que recupera a su hijo perdido. Aidiana soltó la mano de Sara y corrió hacia su padre. Cochise desmontó de un salto y recibió a su hijo en sus brazos, abrazándolo con una intensidad que hablaba de días de búsqueda desesperada, de noches sin dormir, de temores por la seguridad de su pequeño. Padre e hijo hablaron en apache durante varios minutos. Sara no entendía las palabras, pero no necesitaba entenderlas. Era obvio que Aidiana le estaba contando a su padre todo lo que había pasado, cómo había sido herido, cómo Sara lo había encontrado y curado, cómo había sido tratado durante esos días. Sara observaba la escena con una mezcla de alegría y terror. Alegría por ver al niño reunido con su familia. Terror por no saber qué vendría después. Los guerreros apaches la miraban con expresiones que no podía descifrar. Thomas se mantenía cerca de ella, tenso como una cuerda de violín. Cuando Aidiana terminó su relato, Cochise se acercó lentamente a Sara. Ella se mantuvo firme, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El gran jefe apache se detuvo frente a ella y la miró directamente a los ojos durante lo que pareció una eternidad. Luego, para sorpresa de todos, Cochise se inclinó profundamente ante Sara. Era un gesto de respeto y gratitud que no tenía precedentes entre los apaches hacia un blanco. Los guerreros que los rodeaban murmuraron entre ellos, claramente sorprendidos por la acción de su jefe. Cochise habló entonces en un inglés entrecortado pero comprensible. Había aprendido algo del idioma durante años de tratos comerciales y diplomáticos con los blancos. Mujer valiente, dijo con voz profunda y solemne. Salvaste vida de mi hijo. Cochise no olvida. Mi pueblo no olvida. Sara, encontrando finalmente su voz, respondió, era lo correcto. Era solo un niño herido que necesitaba ayuda. Cochise asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran algo que ya había intuido. Se volvió hacia sus guerreros y habló en apache durante varios minutos. Sara no entendía las palabras, pero podía sentir que algo importante estaba siendo decidido. Cuando Cochise terminó de hablar, se acercó nuevamente a Sara. De una bolsa de cuero que llevaba en el cinturón, extrajo un collar de cuentas y turquesas de extraordinaria belleza. Se lo entregó a Sara con ceremoniosidad. Este collar ha estado en mi familia por muchas generaciones, explicó. Ahora es tuyo. Significa que eres hermana del pueblo apache. Significa que estás bajo nuestra protección. Sara tomó el collar con manos temblorosas. Sabía que estaba recibiendo mucho más que una joya. Estaba recibiendo un lugar en una cultura, una identidad que trascendía las barreras raciales y los conflictos políticos. Pero Cochise no había terminado. Habló nuevamente a sus guerreros, y Sara vio como varios de ellos comenzaron a descargar cosas de sus caballos. Pieles de búfalo, cestas tejidas, herramientas de metal, joyas, mantas bordadas. Era una fortuna según los estándares de la frontera. Regalos para la mujer que salvó al hijo de Cochise, explicó el jefe. Tu bondad será recordada por todas las generaciones de mi pueblo. Thomas, que había observado toda la escena en silencio, se acercó cautelosamente. Cochise lo miró con expresión neutral, ni hostil ni amigable. Tu esposa tiene corazón grande, le dijo a Thomas. Cochise respeta corazón grande. Luego, dirigiéndose a ambos, Cochise hizo una declaración que cambiaría para siempre sus vidas. Mientras Cochise viva, esta casa y esta familia están bajo protección apache. Ningún guerrero de mi pueblo los dañará. Si alguien los amenaza, Cochise vendrá a ayudar. Era una promesa extraordinaria, sin precedentes en la historia de las relaciones entre colonos e indígenas en esa región. Sara y Thomas Mitchell se habían convertido, literalmente de la noche a la mañana, en los únicos colonos blancos bajo la protección oficial de una de las tribus apache más poderosas. Antes de partir, Cochise le dijo a Sara que Aidiana había pedido permiso para visitarla cuando estuviera completamente curado. Si ella estaba de acuerdo, el niño vendría a verla regularmente para continuar aprendiendo inglés y para enseñarle más sobre la cultura apache.
Sara aceptó inmediatamente. La conexión que había desarrollado con ese niño era real y profunda. En solo 4 días, había llegado a quererlo como a un hijo. Cochise montó su caballo, y Aidiana subió detrás de él. Antes de partir, el niño se despidió de Sara con una sonrisa radiante y le gritó en inglés: «Gracias, mamá Sara». Fueron las primeras palabras completas que pronunció en inglés, y Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La comitiva apache se alejó tan silenciosamente como había llegado. En pocos minutos, Sara y Thomas se encontraron solos nuevamente en su rancho, pero todo había cambiado. Las pilas de regalos apaches eran una prueba tangible de que lo que habían vivido no había sido un sueño. En los días que siguieron, la noticia de lo ocurrido se extendió por toda la región como un incendio. Algunos colonos admiraron la valentía de Sara. Otros la criticaron por haber puesto en peligro a toda la comunidad. Hubo quienes sugirieron que los Michei se habían aliado con el enemigo y que representaban una amenaza para la seguridad de todos. Pero Sara no se dejó afectar por las críticas. Había hecho lo que su conciencia le dictaba, y los resultados habían sido mejores de lo que jamás habría imaginado. Aidiana cumplió su promesa. 2 semanas después de ser rescatado por su padre, regresó a la casa de Sara acompañado por 2 guerreros que se mantuvieron a distancia respetuosa. El niño ya había recuperado completamente su salud y su energía. A partir de ese día, Aidiana visitó a Sara una vez por semana durante los siguientes 2 años. Ella le enseñó a leer y escribir en inglés. Él le enseñó la lengua apache y le contó las historias y tradiciones de su pueblo. Era una educación mutua extraordinaria que enriqueció profundamente las vidas de ambos. A través de Aidiana, Sara aprendió sobre la compleja estructura social de los apaches, sobre su profundo conocimiento de la naturaleza, sobre sus sistemas de justicia y gobierno. Descubrió que lejos de ser los salvajes que describían los periódicos, los apaches tenían una cultura rica y sofisticada, con códigos de honor tan estrictos como cualquier civilización europea. Por su parte, Aidiana se convirtió en un puente entre 2 mundos. Su fluidez en inglés y su comprensión de la cultura blanca lo convirtieron en un valioso intermediario cuando surgían conflictos o malentendidos entre su pueblo y los colonos. Si me permiten, quiero que se tomen un momento para suscribirse a nuestro canal. Historias como esta, que muestran la complejidad y la humanidad detrás de los grandes eventos históricos, son las que tratamos de rescatar y compartir con ustedes cada semana. Su apoyo nos permite continuar investigando y contando estas historias extraordinarias que muchas veces quedan olvidadas en los libros de historia tradicionales. La protección de Cochise no era solo simbólica. En varias ocasiones durante los años siguientes, grupos de apaches hostiles se acercaron al rancho de los Michei con intenciones claramente agresivas. Pero cuando veían las señales que Cochise había dejado marcadas en los árboles cercanos a la casa, se retiraban sin causar daño alguno. Estas señales, talladas en la corteza de los robles que rodeaban la propiedad, indicaban en el lenguaje apache que esa familia estaba bajo la protección personal del gran jefe. Violar esa protección significaría enfrentar la ira de Cochise y de toda su tribu. Thomas, inicialmente escéptico sobre los beneficios de la amistad con los apaches, pronto comenzó a apreciar las ventajas de tener aliados indígenas. Los apaches le advirtieron sobre sequías que se acercaban, le enseñaron técnicas de agricultura adaptadas al clima desértico, le ayudaron a encontrar las mejores fuentes de agua. Su rancho comenzó a prosperar de maneras que nunca había imaginado. Pero quizás el beneficio más importante fue el conocimiento. A través de su relación con Aidiana y ocasionalmente con otros miembros de la tribu, Sara y Thomas desarrollaron una comprensión profunda de la región que habitaban. Aprendieron a leer las señales de la naturaleza, a predecir el tiempo, a identificar plantas medicinales y comestibles. Sara, en particular, se convirtió en una experta en medicina tradicional apache. Aidiana le enseñó sobre hierbas y remedios que habían sido perfeccionados durante siglos de vida en el desierto. Esta combinación de conocimientos médicos europeos y tradiciones curativas apaches hizo de Sara la sanadora más respetada de toda la región. Colonos de lugares tan lejanos como Tucson venían a buscar su ayuda cuando los médicos tradicionales no podían curar sus males. Sara nunca cobró por sus servicios, pero las donaciones y regalos que recibía ayudaron significativamente a la prosperidad de su familia. Durante este periodo, algo extraordinario comenzó a suceder en la región.
El rancho de los Michei se convirtió en un punto de encuentro neutral donde apaches y colonos podían interactuar de manera pacífica. No era raro ver a guerreros apaches compartiendo comida con familias de pioneros en el porche de la casa de Sarah. Estas reuniones informales llevaron a acuerdos comerciales beneficiosos para ambos grupos. Los apaches intercambiaban pieles, joyas y artesanías por herramientas de metal, telas y otros productos manufacturados. Los colonos obtenían acceso a productos únicos y valiosos, mientras que los apaches conseguían artículos que les facilitaban la vida diaria. Sarah se convirtió, sin proponérselo, en una diplomática no oficial. Su casa era el lugar donde se resolvían disputas menores, donde se negociaban acuerdos, donde se construían puentes de entendimiento entre culturas que habían sido enemigas durante décadas. Cochise mismo visitó el rancho en varias ocasiones. Siempre llegaba con un pequeño grupo de guerreros, nunca con intenciones hostiles. Estas visitas se convirtieron en eventos celebrados por toda la comunidad de colonos, porque sabían que mientras Cochise estuviera allí, la paz estaba garantizada. Durante una de estas visitas, Cochise le contó a Sarah la historia completa de cómo había encontrado a su hijo. Los exploradores apaches habían seguido el rastro de Aidiana desde el lugar del enfrentamiento con los soldados. Las huellas los habían llevado hasta los arbustos donde Sarah lo encontró, pero allí el rastro desaparecía. Los apaches habían pasado 2 días buscando en un radio cada vez más amplio, temiendo lo peor. Finalmente, uno de los exploradores más experimentados notó huellas de zapatos de mujer que se dirigían desde los arbustos hacia la casa de los Michei. Las huellas eran profundas, como si la persona llevara un peso adicional. Pensamos que tal vez una mujer blanca había encontrado el cuerpo de mi hijo, explicó Cochise a Sarah. Venimos preparados para la guerra, para vengar su muerte. Nunca imaginamos que una mujer blanca lo había salvado. Cochise admitió que su primera reacción había sido de incredulidad cuando Aidiana le contó su historia. ¿Cómo era posible que una colonita blanca hubiera arriesgado su vida para salvar a un niño apache? Pero cuando vio el cuidado con que habían curado la herida de su hijo, cuando observó la genuina tristeza en los ojos de Sarah al despedirse del niño, supo que la historia era verdadera. Ese día aprendí algo nuevo sobre el corazón humano, le dijo Cochise a Sarah. Aprendí que la bondad no tiene color de piel. La amistad entre Sarah y la familia de Cochise se profundizó con los años. Aidiana no fue el único niño apache que Sarah llegó a conocer y querer. Cochise tenía otros hijos, y gradualmente fueron visitando el rancho, aprendiendo inglés, compartiendo historias y tradiciones. Sarah, por su parte, fue invitada en varias ocasiones al campamento de Cochise. Fueron experiencias transformadoras que le dieron una perspectiva única sobre la vida apache. Participó en ceremonias sagradas, aprendió técnicas tradicionales de tejido y cerámica, y desarrolló amistades profundas con las mujeres de la tribu. Estas experiencias le dieron a Sarah una comprensión profunda de los desafíos que enfrentaban los apaches. La presión constante de los colonos que invadían sus territorios tradicionales, la disminución de la caza debido a la sobrepoblación de ganado, los conflictos con el ejército estadounidense que patrullaba la región con órdenes cada vez más agresivas. Sarah se convirtió en una voz importante a favor de los derechos de los apaches en su comunidad de colonos. Escribía cartas a los periódicos locales explicando la perspectiva apache, organizaba reuniones donde los colonos podían escuchar directamente a los líderes apaches y trabajaba incansablemente para prevenir conflictos antes de que escalaran a violencia. Su trabajo no siempre era popular. Algunos colonos la acusaban de ser una amante de los indios que ponía en peligro la seguridad de los blancos. Pero Sarah tenía aliados poderosos. Su reputación como sanadora la había hecho indispensable para muchas familias, y su amistad con Cochise le daba una influencia política real. En 1851, 4 años después del rescate de Aidiana, se produjo un evento que puso a prueba todas las alianzas que Sarah había construido. Un grupo de soldados estadounidenses, siguiendo órdenes de Washington para pacificar definitivamente a los apaches, atacó un campamento apache durante la noche. Fue una masacre brutal que dejó docenas de muertos, incluyendo mujeres y niños. Los pocos supervivientes llegaron al campamento de Cochise con historias horrendas de soldados que mataban indiscriminadamente, que quemaban tipis con familias enteras adentro. La noticia llegó a Sarah a través de Aidiana,
que ahora tenía 13 años y se había convertido en uno de los guerreros jóvenes más prometedores de su tribu. El muchacho llegó al rancho de los Michei en medio de la noche, con lágrimas de rabia en los ojos. «Mamá Sara», le dijo usando el nombre cariñoso que había adoptado años atrás, «mi padre está reuniendo a todos los guerreros. Va a atacar el fuerte militar. Va a quemar todas las casas de los blancos. La guerra ha comenzado». Sara sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Todo lo que había construido durante años, todos los puentes de paz y entendimiento, estaban a punto de ser destruidos por la estupidez y la crueldad de unos soldados que ni siquiera conocían la región que supuestamente protegían. Pero Sara no se rindió. Esa misma noche, contra todos los consejos de Thomas y de sus vecinos, cabalgó sola hacia el campamento de Cochise. Era un viaje de 5 horas a través de territorio peligroso, pero sabía que era su única oportunidad de prevenir una guerra que destruiría a ambos lados. Llegó al campamento apache al amanecer. Lo que vio la llenó de horror y determinación a partes iguales. Cientos de guerreros se preparaban para la batalla. Sus rostros estaban pintados para la guerra, sus armas estaban afiladas, sus caballos estaban ensillados. El aire vibraba con cantos de guerra y promesas de venganza. Cochise la recibió con respeto, pero también con frialdad. Era evidente que su dolor y su rabia habían endurecido su corazón. La masacre había incluido a miembros de su familia extendida, amigos cercanos, niños que había visto crecer. «Sara», le dijo usando su nombre por primera vez en años, «tu pueblo ha mostrado su verdadera cara. No hay diferencia entre los soldados y los colonos. Todos son enemigos del Apache». Sara sabía que tenía solo una oportunidad de cambiar el curso de los eventos. Con lágrimas en los ojos, se dirigió a Cochise y a los guerreros reunidos. Habló en apache, usando todo lo que había aprendido durante años de amistad con Aidiana. «Gran jefe Cochise», comenzó, «mi corazón sangra por el dolor de tu pueblo. Lo que hicieron esos soldados es imperdonable. Pero si atacas ahora, si comienzas esta guerra, los únicos que sufrirán serán los inocentes de ambos lados». Los guerreros murmuraron entre ellos. Algunos gritaron que no había inocentes entre los blancos. Pero Cochise levantó la mano pidiendo silencio. Sara continuó, «Conozco tu dolor porque ese niño que salvé hace años se ha convertido en mi hijo del corazón. Si alguien lastimara a Aidiana, yo también querría venganza. Pero Cochise, tú eres más sabio que esos soldados estúpidos. Tú sabes que la guerra solo trae más muerte». «¿Qué propones entonces?», preguntó Cochise con voz áspera. Sara respiró profundamente antes de hacer la propuesta más arriesgada de su vida. «Déjame hablar con el comandante del fuerte. Déjame ser tu voz ante los blancos. Si no consigo justicia para tu pueblo, si no logro que castiguen a los responsables de la masacre, entonces tendrás tu guerra con mi bendición». Era una propuesta extraordinaria. Sara estaba ofreciendo convertirse en embajadora no oficial de los apaches ante el gobierno estadounidense. Era un papel peligroso que podría costarle no solo su posición en la comunidad blanca, sino posiblemente su vida. Cochise la miró durante largos minutos antes de responder. Finalmente, habló. «Sara, hermana del pueblo apache, tiene 7 días. Si en 7 días no hay justicia, los guerreros apaches cabalgarán». Sara sabía que 7 días no era tiempo suficiente para los procesos burocráticos normales, pero era mejor que nada. Salió inmediatamente hacia el fuerte militar, ubicado a 2 días de viaje del campamento apache. Lo que siguió fueron las negociaciones más intensas y delicadas de la historia de Arizona territorial. Sara, una mujer sin título oficial, sin educación política formal, se encontró representando a una nación apache ante oficiales militares estadounidenses que la veían como una entrometida en el mejor de los casos y como una traidora en el peor. El comandante del fuerte, coronel James Harrison, inicialmente se negó a recibirla. ¿Quién era esta mujer para venir a exigir explicaciones por acciones militares legítimas? Pero cuando Sara mencionó su relación con Cochise y la inminente guerra apache, Harrison comprendió que no podía ignorarla. La reunión fue tensa desde el primer momento. Harrison justificó la masacre como una acción preventiva contra hostiles que planeaban ataques contra colonos inocentes. Sara respondió con detalles específicos sobre las víctimas que conocía personalmente,
incluyendo niños de 3 y 4 años que habían sido asesinados mientras dormían. Coronel Harrison, dijo Sarah con voz firme pero controlada, usted no entiende lo que ha desatado. Cochise tiene 1000 guerreros listos para la guerra. Conoce cada sendero, cada fuente de agua, cada lugar donde pueden esconderse en estas montañas. Si esta guerra comienza, no habrá un solo colono seguro en todo el territorio. Harrison, un hombre curtido por años de servicio en la frontera, reconoció la verdad en las palabras de Sarah. Había escuchado suficientes historias sobre la destreza militar de Cochise como para saber que una guerra abierta sería devastadora para ambos lados. ¿Qué quiere exactamente, señora Michey?, preguntó finalmente. Sarah presentó sus demandas con la precisión de un diplomático experimentado. Primero, una investigación oficial sobre la masacre. Segundo, castigo para los oficiales responsables. Tercero, compensación para las familias de las víctimas. Y cuarto, un tratado formal que garantizara que tales atrocidades no volverían a ocurrir. Harrison se rió amargamente. Señora, usted me pide que castigue a soldados estadounidenses por cumplir órdenes legítimas de pacificar territorio hostil. Es absurdo. Coronel, respondió Sarah, yo le estoy dando la oportunidad de evitar una guerra que costará cientos de vidas estadounidenses. Usted puede elegir ver esto como una oportunidad o como una amenaza. Pero en 5 días, si no hay respuesta satisfactoria, Cochise atacará. Y cuando eso suceda, la historia recordará que usted tuvo la oportunidad de evitarlo. La negociación se extendió durante 3 días. Sarah durmió en el fuerte, comió con los oficiales, y lentamente fue ganando aliados entre los soldados que habían servido más tiempo en la región. Muchos de ellos conocían su reputación como sanadora y respetaban su conocimiento de la cultura apache. El sargento mayor Patrick O'Brien, un irlandés veterano que había pasado 15 años en la frontera, se convirtió en su aliado más importante. O'Brien había sido testigo de la masacre y había quedado profundamente perturbado por lo que había visto. Señora Michey, le confió una noche, yo he peleado en muchas batallas contra los apaches. Pero lo que pasó esa noche no fue una batalla. Fue un asesinato. Los soldados perdieron el control completamente. Con la ayuda de O'Brien, Sarah pudo documentar exactamente lo que había ocurrido durante la masacre. Los soldados habían atacado el campamento equivocado, masacrando a un grupo de apaches pacíficos que nunca habían participado en hostilidades contra colonos. Peor aún, habían ignorado las banderas blancas de rendición que algunos apaches habían levantado cuando se dieron cuenta de que estaban siendo atacados. Al 4.º día, Sarah había reunido suficiente evidencia para presentar un caso sólido ante Harrison. Pero el coronel seguía resistiéndose a admitir errores oficialmente. Su carrera militar estaba en juego, y castigar a sus propios hombres por seguir órdenes establecería un precedente peligroso. Fue entonces cuando Sarah jugó su carta final. Le dijo a Harrison que había enviado copias de toda la evidencia a periodistas en San Francisco y Washington. Si no había acción oficial, la historia de la masacre se haría pública de todos modos, pero sin la mitigación de una respuesta responsable del ejército. Coronel Harrison, le dijo en su reunión final, usted puede ser recordado como el oficial que encubrió una masacre, o como el oficial que tuvo el valor de hacer lo correcto cuando se enfrentó a una situación difícil. La historia lo está mirando. Harrison finalmente cedió, pero solo parcialmente. Acordó una investigación formal, el arresto de los oficiales directamente responsables de las muertes de no combatientes y una compensación limitada para las familias afectadas. No era todo lo que Sarah había pedido, pero era suficiente para darle algo concreto que ofrecer a Cochise. Sarah cabalgó de regreso al campamento Apache el 6.º día, apenas 24 horas antes del ultimátum. Lo que encontró la tranquilizó y la aterrorizó a la vez. Los guerreros seguían preparados para la guerra, pero Cochise había esperado su regreso antes de tomar cualquier acción definitiva. Cuando Sarah presentó los acuerdos que había conseguido, la reacción inicial fue de decepción y rabia. Muchos guerreros consideraban que la compensación ofrecida era insultante comparada con la magnitud de la pérdida. Algunos gritaron que Sarah había sido engañada por promesas vacías de los blancos. Pero Cochise, después de escuchar todos los detalles, tomó una decisión que sorprendió a todos. Aceptó los acuerdos, no porque fueran satisfactorios,
sino porque reconocía que Sara había arriesgado todo por conseguir aunque fuera esa justicia parcial. Sara, hermana del corazón apache, dijo ante toda la tribu reunida, has demostrado que hay honor entre algunos blancos. Has arriesgado tu posición con tu propia gente para defender la justicia para el mío. Los apaches no olvidamos tal valor. La guerra se evitó, pero el costo personal para Sara fue enorme. Cuando regresó a su comunidad, se encontró con que muchos colonos la veían como una traidora. Había defendido a los apaches por encima de su propia gente. Había forzado el castigo de soldados estadounidenses. Algunas familias dejaron de hablarle. Algunos comerciantes se negaron a venderle provisiones. Thomas, que había apoyado a su esposa durante toda la crisis, también enfrentó consecuencias. Su negocio de ganado sufrió cuando otros rancheros se negaron a hacer tratos con él. La pareja se encontró cada vez más aislada de su propia comunidad. Pero Sara no se arrepentía de sus acciones. Había salvado vidas de ambos lados, había preservado años de trabajo por la paz y había mantenido su integridad moral. Para ella, eso valía cualquier precio personal. Los acuerdos que Sara había negociado se cumplieron parcialmente. La investigación oficial concluyó que había habido errores de juicio durante la operación militar. 2 oficiales menores fueron degradados y transferidos. Las compensaciones prometidas llegaron lentamente y en cantidades menores a las acordadas. Pero lo más importante era que se había establecido un precedente. Por primera vez en la historia del territorio, el ejército estadounidense había admitido oficialmente errores en su trato con los apaches. Era un reconocimiento pequeño pero significativo de que los nativos americanos tenían derechos que debían ser respetados. Cochise cumplió su parte del acuerdo manteniéndose en paz durante los meses que siguieron. No hubo ataques apaches contra colonos en la región. Los caminos comerciales permanecieron abiertos. La tensión que había amenazado con explotar en guerra total se redujo a un nivel manejable. Durante este periodo, la relación entre Sara y Aidiana se profundizó aún más. El joven apache, ahora de 14 años, había sido testigo de toda la crisis y había visto cómo Sara había arriesgado todo por defender a su pueblo. Su respeto y amor por ella se intensificaron hasta convertirse en una devoción casi filial. Aidiana comenzó a pasar más tiempo en el rancho de los Michey, ayudando con el trabajo diario y continuando su educación en inglés y en las costumbres blancas. Sara, por su parte, se convirtió en una segunda madre para él, enseñándole no solo idioma y habilidades prácticas, sino valores de compasión y justicia que trascendían las divisiones culturales. Fue durante esta época que Sara tomó una decisión que escandalizó aún más a la comunidad blanca: adoptó oficialmente a Aidiana como su hijo. Los documentos legales fueron complicados, ya que no existían precedentes para la adopción de un nativo americano por una familia blanca, pero Sara logró navegar el sistema legal con la ayuda de un abogado simpatizante en Tucson. La adopción formal significaba que Aidiana tenía derecho a heredar la propiedad de los Michey, a recibir educación formal en escuelas blancas y a todos los privilegios legales de un ciudadano estadounidense. Era un estatus extraordinario para un apache en esa época. Algunos colonos reaccionaron con indignación. ¿Cómo podía una mujer blanca dar derechos de herencia a un salvaje? ¿Qué pasaría cuando otros apaches exigieran los mismos privilegios? Pero Sara permaneció firme en su decisión. Aidiana es mi hijo en todo excepto en sangre, declaró públicamente. Ha estado bajo mi cuidado durante años. Ha demostrado inteligencia, honor y bondad que superan a las de muchos hombres blancos que conozco. Merece cada oportunidad que le puedo dar. La adopción creó nuevas dinámicas complejas en la relación entre los Michey y la tribu de Cochise. Aidiana ahora pertenecía oficialmente a 2 mundos y tenía responsabilidades en ambos. Pasaba parte del año viviendo como un colono blanco, aprendiendo agricultura moderna y negocios. Pasaba otra parte viviendo como un guerrero apache, participando en ceremonias tradicionales y aprendiendo las habilidades de supervivencia de su pueblo ancestral. Esta dualidad hizo de Aidiana un intermediario aún más valioso entre las 2 culturas. Su posición única le permitía entender las perspectivas de ambos lados de maneras que nadie más podía. Gradualmente, se convirtió en el diplomático no oficial para todas las disputas menores entre apaches y colonos en la región. En 1854,
7 años después del rescate original, Sara enfrentó la prueba más difícil de su amistad con los apaches. Aidiana, ahora un joven de 17 años, se enamoró de una joven colona llamada Mary Catherine O'Brien, hija del sargento mayor que había ayudado a Sara durante las negociaciones de paz. El romance entre un apache adoptado y una joven irlandesa estadounidense era escandaloso para ambas comunidades. Los padres de Mary Catherine inicialmente se opusieron rotundamente a la relación. Muchos apaches también expresaron dudas sobre que uno de sus jóvenes guerreros se casara fuera de la tribu. Sara se encontró nuevamente en el centro de una crisis cultural. Aidiana le pidió su ayuda para conseguir la bendición de ambas familias para su matrimonio con Mary Catherine. Era una situación sin precedentes que requería toda su habilidad diplomática. Sara comenzó trabajando con la familia O'Brien. El sargento mayor Patrick ya conocía y respetaba a Aidiana por su papel en mantener la paz regional. Su esposa, Margaret, inicialmente se resistía, pero gradualmente fue ganada por la evidente sinceridad y respeto que Aidiana mostraba hacia su hija. Señora O'Brien, le dijo Sara durante una de sus muchas conversaciones, su hija ama a un joven que ha demostrado más honor y lealtad que la mayoría de los hombres que he conocido. Su raza no debería importar más que su carácter. Del lado apache, la resistencia era más sutil pero igualmente fuerte. Algunos ancianos temían que el matrimonio con una blanca significara que Aidiana abandonaría completamente sus raíces apaches. Otros se preocupaban por el precedente que establecería para otros jóvenes de la tribu. Cochise, sorprendentemente, apoyó la relación desde el principio. Aidiana ha vivido en dos mundos durante años, le dijo a Sara. Es natural que elija una compañera que pueda entender esa dualidad. El apoyo de Cochise fue crucial, pero no fue suficiente para silenciar todas las objeciones. Sara organizó una serie de reuniones donde las dos familias pudieron conocerse gradualmente. Fueron encuentros tensos al principio, pero la genuina devoción entre Aidiana y Mary Catherine era evidente para todos. La boda se celebró finalmente en la primavera de 1855, en una ceremonia que combinaba tradiciones apaches y cristianas. Fue el primer matrimonio interracial oficial en la historia del territorio de Arizona, y Sara se sintió profundamente orgullosa de haber ayudado a hacerlo posible. La ceremonia en sí fue extraordinaria. Se celebró en el rancho de los Michei, con invitados de ambas culturas. Cochise asistió con varios de sus guerreros más importantes. El sargento mayor O'Brien vino con su familia y varios oficiales del fuerte. Sara oficializó la ceremonia, habiendo obtenido autorización especial del territorial para actuar como oficiante. El intercambio de votos se hizo en 3 idiomas, inglés, español y apache. Aidiana y Mary Catherine prometieron honrar las tradiciones de ambas culturas y criar a sus futuros hijos con respeto por su herencia diversa. Los regalos de boda reflejaron la naturaleza única de la unión. Los apaches obsequiaron caballos, joyas tradicionales y armas ceremoniales. Los colonos dieron herramientas, ropa, muebles y dinero. Sara regaló a la pareja una parcela de tierra adyacente a su rancho, donde podrían construir su propio hogar. La celebración duró 3 días, con comida, música y danzas de ambas culturas. Fue un periodo de alegría genuina que demostró que la coexistencia pacífica no solo era posible, sino que podía ser joyosa y enriquecedora. Sin embargo, la luna de miel de la paz intercultural fue breve. En 1856, el gobierno federal implementó nuevas políticas hacia los nativos americanos que tensaron considerablemente las relaciones que Sara había trabajado tan duro para construir. La nueva política exigía que todas las tribus se trasladaran a reservaciones designadas, abandonando sus territorios tradicionales. Para los apaches, que habían vivido libremente en esas montañas durante siglos, la idea de confinamiento en reservaciones era inaceptable. Cochise se negó rotundamente a trasladar a su gente. «Esta tierra es nuestra madre», le dijo a Sara cuando ella le informó sobre las nuevas regulaciones. «No podemos abandonar a nuestra madre para vivir en una prisión». Sara se encontró nuevamente en una posición imposible. Como ciudadana estadounidense, se esperaba que apoyara la política federal. Como amiga de los apaches, entendía perfectamente su resistencia. Como mediadora de paz, sabía que esta nueva política destruiría años de progreso hacia la coexistencia.
Escribió cartas apasionadas a funcionarios en Washington, explicando la situación única en Arizona y pidiendo excepciones para las tribus que habían mantenido la paz. Sus cartas fueron ignoradas o recibieron respuestas burocráticas estándar que no reconocían las complejidades locales. La tensión escaló durante el verano de 1856. Tropas federales llegaron con órdenes de escoltar por la fuerza a los apaches hacia las reservaciones. Cochise respondió llevando a su gente a lugares más remotos en las montañas, efectivamente comenzando una guerra de guerrillas de baja intensidad. Sarah hizo todo lo posible para evitar el conflicto abierto. Organizó reuniones entre oficiales militares y líderes apaches. Propuso compromisos que permitirían a los apaches mantener algunos de sus territorios tradicionales a cambio de aceptar cierta supervisión federal. Incluso ofreció su propio rancho como zona neutral donde se pudieran celebrar negociaciones. Pero las fuerzas más grandes de la historia estaban en movimiento. El gobierno federal estaba decidido a implementar una solución final al problema indio, y las voces locales como la de Sarah tenían poco peso contra la maquinaria política de Washington. En septiembre de 1856, la inevitable crisis llegó. Un destacamento de soldados federales atacó un campamento apache temporal, matando a varios guerreros y capturando a sus familias. Cochise respondió con una serie de ataques de represalia contra instalaciones militares y colonos que apoyaban la política de reservaciones. Sarah se encontró en una posición terrible. Su propio rancho estaba bajo la protección de Cochise, por lo que permanecía segura. Pero muchos de sus vecinos colonos fueron atacados o tuvieron que abandonar sus propiedades. La comunidad blanca la culpaba cada vez más por la crisis, argumentando que sus años de coddling de los apaches habían llevado a esta situación. «Si usted no hubiera salvado a ese niño apache hace años», le gritó un vecino durante una reunión comunitaria tensa, «nada de esto habría pasado. Cochise nunca habría desarrollado simpatía por los blancos, y habríamos podido tratar con él como el salvaje que es». Sarah respondió con dignidad, pero el dolor era evidente en su voz. Si salvar la vida de un niño inocente llevó a años de paz que salvaron cientos de vidas de ambos lados, entonces no me arrepiento de mi decisión. El problema no es la compasión, el problema son las políticas estúpidas de Washington que ignoran las realidades locales. Durante los meses que siguieron, Sarah mantuvo comunicación secreta con Cochise, tratando de encontrar una salida a la escalada de violencia. El gran jefe apache estaba atrapado entre su amor por su pueblo y su respeto por Sarah. No quería traicionar la confianza que ella había depositado en él durante años, pero tampoco podía permitir que su gente fuera forzada a vivir en reservaciones que consideraba prisiones. «Sarah, hermana del corazón», le dijo Cochise durante uno de sus encuentros secretos, «mi pueblo mira hacia mí para protegerlos. Si acepto las reservaciones, moriré por dentro. Si continúo luchando, muchos morirán por fuera. No hay elección buena». Sarah propuso entonces la idea más audaz de su vida, una migración voluntaria. En lugar de esperar a ser forzados a las reservaciones, los apaches podrían negociar una reubicación gradual a territorios donde pudieran mantener cierto grado de autonomía cultural mientras cumplían técnicamente con las regulaciones federales. Pasó semanas desarrollando la propuesta, consultando mapas, estudiando regulaciones federales e identificando territorios que podrían ser aceptables tanto para el gobierno como para los apaches. Su plan era complejo pero factible, una reservación expandida que incluiría tierras tradicionalmente importantes para los apaches, con garantías de autonomía cultural y derechos de caza limitados. Cochise escuchó la propuesta con interés, pero sabía que vender esta idea a sus guerreros sería extremadamente difícil. Muchos preferían morir luchando antes que aceptar cualquier forma de confinamiento. Fue Aidiana quien proporcionó la clave para resolver el impasse. Como alguien que había vivido exitosamente en ambos mundos, podía hablar con autoridad sobre los beneficios de la adaptación cultural sin traicionar la identidad apache. «Padre de mi corazón», le dijo a Cochise en una reunión familiar, «he aprendido que la supervivencia a veces requiere flexibilidad. Los árboles que se doblan con el viento sobreviven las tormentas que destrozan a los árboles rígidos». Aidiana propuso que él mismo liderará un grupo piloto de familias apaches jóvenes que estarían dispuestas a probar la vida en una reservación mejorada. Si el experimento funcionaba, otros podrían seguir gradualmente. Si fallaba, al menos habrían ganado tiempo para desarrollar otras estrategias.
La propuesta de Aidiana fue controvertida dentro de la tribu. Algunos lo acusaron de haber sido demasiado influenciado por su educación blanca. Otros argumentaron que estaba traicionando las tradiciones apaches al sugerir cualquier forma de capitulación. Pero Cochise, después de mucha deliberación, decidió apoyar el plan de su hijo adoptivo. Aidiana ha demostrado sabiduría más allá de sus años, anunció a la tribu. Si él está dispuesto a liderar este experimento difícil, merece nuestro apoyo. Sara trabajó incansablemente durante el invierno de 1856 a 1857 para hacer realidad el plan. Negoció con funcionarios federales, organizó el financiamiento para la transición y ayudó a identificar las familias apaches que estarían dispuestas a participar en el experimento. No fue fácil. Los burócratas federales estaban acostumbrados a imponer soluciones, no a negociar compromisos complejos. Muchos oficiales militares preferían la solución simple de la fuerza bruta. Pero Sara había desarrollado una red de aliados durante sus años de trabajo diplomático y lentamente fue construyendo apoyo para su propuesta. El momento decisivo llegó cuando logró una reunión con el gobernador territorial. Sara presentó su caso con la pasión y precisión de alguien que había vivido las consecuencias de las políticas fallidas. «Gobernador Williams», le dijo, «usted puede elegir entre una guerra que costará miles de vidas y millones de dólares o una transición pacífica que podría ser un modelo para todo el país. Yo le estoy ofreciendo la oportunidad de ser recordado como el líder que encontró una tercera vía». El gobernador Williams, un político pragmático que entendía tanto los costos de la guerra como los beneficios de la paz, finalmente dio su aprobación al experimento. En la primavera de 1857, comenzó la transición más extraordinaria en la historia de las relaciones entre blancos e indígenas en el territorio de Arizona. 60 familias apaches, lideradas por Aidiana, se trasladaron voluntariamente a una reservación expandida que había sido diseñada según sus propias especificaciones culturales. La reservación no era como las prisiones estériles que el gobierno federal había establecido en otros lugares. Incluía tierras sagradas para los apaches, tenía acceso a ríos importantes y permitía la continuación de muchas prácticas tradicionales. A cambio, los apaches aceptaron supervisión federal limitada y acordaron no realizar incursiones fuera de los límites de la reservación. Sara visitó la nueva reservación regularmente durante los primeros meses, ayudando a resolver los problemas inevitables que surgían durante la transición. Su presencia proporcionaba confianza a ambos lados y facilitaba la comunicación cuando surgían malentendidos. El experimento fue más exitoso de lo que nadie había esperado. Las familias apaches se adaptaron gradualmente a su nueva situación mientras mantenían sus tradiciones culturales esenciales. Los conflictos con colonos disminuyeron dramáticamente. Los costos militares se redujeron significativamente. Más importante aún, la reservación se convirtió en un modelo para otras negociaciones con tribus nativas en todo el territorio. Sara había demostrado que era posible encontrar soluciones que respetaran tanto las necesidades de seguridad de los colonos como los derechos culturales de los nativos americanos. En reconocimiento a su trabajo extraordinario, el gobernador Williams nombró oficialmente a Sara como mediadora especial para asuntos indígenas del territorio de Arizona. Era un título sin precedentes que le daba autoridad formal para continuar su trabajo diplomático. Antes de continuar con el final de esta extraordinaria historia, quiero pedirles nuevamente que se suscriban a nuestro canal. Historias como la de Sara Michie nos enseñan que los momentos más oscuros de la historia a menudo producen también los ejemplos más brillantes de humanidad y coraje. Su apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estas historias que nos recuerdan lo mejor de nosotros como seres humanos. El éxito del experimento de la reservación llevó a cambios más amplios en la política federal hacia los nativos americanos, al menos en el territorio de Arizona. Sara se convirtió en asesora informal para otras negociaciones de tratados, y su enfoque de respeto mutuo y compromiso gradual se adoptó en varios otros casos. Cochise, quien inicialmente había permanecido en las montañas con la mayoría de sus guerreros, finalmente decidió unirse a su hijo adoptivo en la reservación en 1859. Su decisión marcó efectivamente el final de la resistencia apache organizada en la región. La llegada de Cochise a la reservación fue un evento histórico. El gran jefe guerrero, que había luchado contra soldados estadounidenses durante décadas,
Caminó pacíficamente hasta la oficina del agente federal y declaró su intención de vivir en paz con el gobierno estadounidense. Sara estuvo presente durante esa ceremonia histórica. Cuando Cochise le entregó simbólicamente sus armas al agente federal, se volvió hacia Sara y le dijo en inglés perfecto: «Sara Michey, tú salvaste más que la vida de mi hijo aquel día hace 12 años. Salvaste el alma de mi pueblo». Los años que siguieron fueron los más tranquilos en la historia de Arizona territorial. La región prosperó económicamente, con comercio floreciente entre colonos y apaches. La población creció rápidamente, atrayendo familias que se sentían seguras de establecerse en un territorio pacífico. Sara y Thomas expandieron su rancho hasta convertirlo en una de las operaciones agrícolas más exitosas de la región. Pero más importante para Sara era el trabajo continuo de construir puentes entre culturas. Su casa siguió siendo un lugar de encuentro donde apaches y blancos podían interactuar en un ambiente de respeto mutuo. Aidiana y Mary Catherine prosperaron en su matrimonio intercultural, criando 4 hijos que hablaban fluidamente inglés, español y apache. Estos niños, educados en las tradiciones de múltiples culturas, se convirtieron en símbolos vivientes de la posibilidad de coexistencia pacífica. En 1862, 15 años después del rescate original, Sara fue invitada a Washington, D.C. para asesorar al gobierno federal sobre políticas hacia nativos americanos. Su testimonio ante el Congreso fue apasionado y detallado, basado en años de experiencia práctica en la construcción de paz intercultural. «Señores congresistas», les dijo, «he vivido y trabajado con apaches durante 15 años. He visto sus ceremonias, he criado a uno de sus hijos, he compartido sus alegrías y sus dolores. No son salvajes que necesitan ser civilizados por la fuerza. Son seres humanos con culturas ricas y complejas que tienen mucho que enseñarnos si tenemos la humildad de escuchar». Su testimonio influyó en la legislación federal que estableció estándares más humanos para el trato de nativos americanos. Aunque los cambios fueron graduales y no siempre consistentes, el trabajo de Sara ayudó a establecer principios de respeto cultural que eventualmente se convertirían en política oficial. Durante su tiempo en Washington, Sara también escribió sus memorias, tituladas Entre dos mundos, una mujer en la frontera apache. El libro se convirtió en un bestseller nacional, introduciendo a miles de lectores a una perspectiva más matizada sobre la vida en la frontera. Las memorias de Sara desafiaron muchos estereotipos populares sobre tanto colonos como nativos americanos. Mostró a los apaches como individuos complejos con motivaciones humanas comprensibles, no como caricaturas unidimensionales de salvajismo. También mostró a los colonos como personas ordinarias tratando de sobrevivir en circunstancias extraordinarias, no como héroes míticos conquistando la naturaleza salvaje. Cuando Sara regresó a Arizona en 1863, encontró una región transformada. La población había crecido enormemente, las ciudades habían florecido, y la economía prosperaba. Pero lo más importante para ella era que la paz intercultural que había ayudado a construir permanecía fuerte. Cochise, ahora un anciano respetado, habíase convertido en un líder influyente no solo entre los apaches sino también en la comunidad más amplia del territorio. Servía como consejero en disputas comerciales, mediador en conflictos familiares y fuente de sabiduría tradicional sobre agricultura en tierras áridas. La reservación apache había evolucionado hasta convertirse en una comunidad próspera que combinaba lo mejor de ambas culturas. Los niños apaches recibían educación formal en inglés y matemáticas, pero también aprendían las tradiciones y historias de sus antepasados. Los adultos participaban en la economía territorial moderna mientras mantenían sus prácticas espirituales y sociales tradicionales. En 1868, Sara celebró su 55º cumpleaños con una fiesta que reunió a cientos de amigos de ambas culturas. Cochise, ahora de 78 años, pronunció un discurso en su honor que resumió perfectamente el impacto de su vida. Hace 21 años, dijo Cochise con voz aún fuerte y clara, esta mujer valiente salvó la vida de mi hijo. Pero al salvar su vida, ella salvó muchas vidas. Ella nos enseñó que el color de la piel no determina el color del corazón. Nos enseñó que la compasión es más fuerte que el miedo, que la comprensión es más poderosa que el odio. Cochise continuó, Sara Michey no solo construyó la paz entre nuestros pueblos. Construyó un nuevo tipo de mundo donde las diferencias culturales se celebran en lugar de temerse,
donde los niños pueden crecer aprendiendo de múltiples tradiciones, donde el respeto mutuo es la base de todas las relaciones. Sara, emocionada hasta las lágrimas, respondió: «Mi querido Cochise, mi hermano del corazón, yo no construí nada sola. Todo lo que hemos logrado ha sido el resultado del valor y la sabiduría de personas como tú, que estuvieron dispuestas a arriesgar todo por la posibilidad de un mundo mejor». Los años finales de Sara fueron tranquilos pero llenos de satisfacción. Continuó viviendo en su rancho, ahora manejado principalmente por Aidiana y sus hijos. Pasaba sus días escribiendo, enseñando a los niños de la comunidad y sirviendo como consejera informal para personas que enfrentaban conflictos o dilemas difíciles. Cochise murió en 1874, a los 84 años, pacíficamente en su hogar en la reservación. Sara estuvo presente durante sus últimos días, y fue una de las pocas mujeres blancas invitadas a participar en su funeral tradicional apache. Era un honor extraordinario que reflejaba el respeto profundo que había ganado durante décadas de servicio intercultural. En su lecho de muerte, Cochise le pidió a Sara que prometiera continuar cuidando de su pueblo después de su partida. «Sara, hermana del alma», le susurró con voz débil pero clara, «mi tiempo en esta tierra termina, pero la semilla de paz que plantamos juntos debe seguir creciendo. Prométeme que cuidarás de mis nietos como cuidaste de mi hijo». Sara tomó la mano arrugada del gran jefe y le prometió solemnemente que haría todo lo posible para proteger y guiar a las generaciones futuras de apaches. Era una promesa que mantendría hasta el último día de su vida. La muerte de Cochise marcó el final de una era, pero también el comienzo de una nueva fase en la historia de Arizona Territorial. Los hijos y nietos de Cochise, educados en la tradición de coexistencia pacífica que Sara había ayudado a establecer, se convirtieron en líderes de una nueva generación de apaches que navegaban hábilmente entre el mundo tradicional y el mundo moderno. Aidiana, ahora un hombre de 41 años, fue elegido como el nuevo jefe de la tribu. Era una elección natural, no solo por su linaje como hijo adoptivo de Cochise, sino por su única capacidad de entender y comunicarse efectivamente con ambas culturas. Bajo el liderazgo de Aidiana, la reservación apache continuó prosperando. Se establecieron escuelas que enseñaban tanto currículum estadounidense estándar como tradiciones apaches. Se desarrollaron empresas que combinaban técnicas modernas de agricultura y ganadería con conocimientos tradicionales sobre el manejo de la tierra. Sara, ahora en sus 60 años, se convirtió en la figura matriarcal respetada no solo por los apaches sino por toda la comunidad territorial. Los gobernadores territoriales la consultaban regularmente sobre asuntos relacionados con nativos americanos. Los educadores venían de lugares tan lejanos como Boston para aprender sobre sus métodos de educación intercultural. En 1876, 30 años después del rescate de Aidiana, Arizona Territorial fue escogido por el gobierno federal como el sitio de un experimento educativo revolucionario, la primera universidad intercultural de la nación. La Universidad de Arizona Territorial ofrecería educación superior tanto a estudiantes blancos como nativos americanos, con un currículum que incluía tanto conocimientos académicos occidentales como sabiduría tradicional indígena. Sara fue invitada a servir como la primera decana de estudios interculturales, un puesto que aceptó con entusiasmo. A los 63 años, comenzó una nueva carrera como educadora universitaria, desarrollando programas académicos que eran décadas adelante de su tiempo. Los programas que Sara desarrolló incluían cursos sobre historia comparativa de culturas, medicina tradicional vs moderna, sistemas de gobierno indígenas y gestión sostenible de recursos naturales. Era una educación revolucionaria que preparaba a los estudiantes para vivir y trabajar efectivamente en una sociedad multicultural. Uno de los aspectos más innovadores del programa de Sara era el requisito de que todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, pasaran al menos un semestre viviendo con familias de una cultura diferente a la suya. Los estudiantes blancos vivían con familias apaches, mexicanas o chinas. Los estudiantes nativos americanos vivían con familias de colonos europeos o inmigrantes de otras partes del mundo. La verdadera educación, explicaba Sara a sus estudiantes, no viene solo de los libros. Viene de entender cómo otras personas ven el mundo, cómo resuelven problemas, cómo encuentran significado en sus vidas. No puedes realmente conocer tu propia cultura hasta que has experimentado otra. Los graduados del programa de Sara se convirtieron en líderes en todo el territorio y más allá.
Algunos se convirtieron en maestros que llevaron métodos de educación intercultural a otras regiones. Otros se convirtieron en abogados especializados en derechos indígenas. Muchos se convirtieron en líderes empresariales que desarrollaron empresas que beneficiaban a múltiples comunidades culturales. Aidiana envió a sus propios hijos a estudiar en la Universidad de Zara, completando un círculo extraordinario. Los nietos de Cochise recibían educación formal en la misma institución donde su abuela adoptiva enseñaba, preparándose para liderar a su pueblo en el siglo XX. En 1880, Zara recibió noticias que la llenaron de orgullo y satisfacción. El gobierno federal había decidido adoptar el modelo Arizona de relaciones interculturales como política oficial para territorios con poblaciones nativas significativas. Los métodos que ella había desarrollado durante más de 3 décadas se implementarían en Montana, Dakota, Nuevo México y otros territorios. Señora Michey, le escribió el secretario del Interior en una carta oficial, su trabajo pionero en Arizona ha demostrado que la coexistencia pacífica y mutuamente beneficiosa entre poblaciones diversas no solo es posible, sino superior en todos los aspectos a las políticas de segregación o asimilación forzada que hemos empleado en el pasado. Zara fue invitada a Washington una vez más, esta vez para entrenar a funcionarios federales en los métodos que había desarrollado. A los 67 años, pasó 6 meses en la capital nacional, enseñando a burócratas, educadores y oficiales militares sobre las complejidades de la diplomacia intercultural. Sus conferencias en Washington atrajeron audiencias que incluían senadores, jueces de la Corte Suprema y prominentes académicos de universidades de Harvard, Yale y Columbia. El interés en su trabajo se extendió internacionalmente, con delegaciones de Canadá, Australia y Sudáfrica visitando Arizona para estudiar sus métodos. Lo que la señora Michey ha logrado en Arizona, escribió un periodista del New York Times, representa nada menos que una revolución en las relaciones raciales americanas. Ha demostrado que la diversidad cultural puede ser una fuente de fortaleza nacional en lugar de división. Cuando Zara regresó a Arizona en 1881, encontró que su fama había crecido enormemente durante su ausencia. Periodistas de todo el país venían a entrevistarla. Artistas venían a pintar su retrato. Escritores venían a documentar su historia para futuras generaciones. Pero Zara permanecía humilde sobre sus logros. «Yo no hice nada extraordinario», insistía a los reporteros. «Simplemente traté a un niño herido con la compasión que cualquier ser humano decente mostraría. Todo lo demás se siguió naturalmente de esa decisión básica de ver la humanidad común que todos compartimos». En 1883, a los 70 años, Zara decidió que era tiempo de retirarse de la enseñanza universitaria. Había entrenado a una nueva generación de educadores interculturales que podían continuar su trabajo. Quería pasar sus años finales disfrutando de su familia extendida y escribiendo sus experiencias para futuras generaciones. Su retiro fue marcado por celebraciones en todo el territorio. El gobernador declaró el día de su retiro como Día de Zara Michey, un feriado territorial que honraba sus contribuciones a la paz y el entendimiento intercultural. Aidiana, ahora un líder respetado de 54 años, organizó una ceremonia especial apache en honor de Zara. Fue una ceremonia extraordinaria donde se le otorgó el título honorífico de abuela de todas las tribus, reconociendo su papel como anciana sabia que había guiado no solo a los apaches sino a todos los pueblos de la región hacia un futuro mejor. Durante la ceremonia, los nietos de Cochise, ahora adultos jóvenes, presentaron a Zara con un regalo extraordinario, una manta tejida con hilos que representaban todas las culturas de Arizona territorial. Hilos blancos por los colonos europeos, hilos marrones por los apaches, hilos dorados por los inmigrantes chinos, hilos rojos por los mexicanos que habían vivido en la región durante generaciones. «Abuela Zara», le dijo el mayor de los nietos de Cochise, «esta manta representa lo que tú has tejido en nuestras vidas, una comunidad donde todos los hilos son necesarios para crear la belleza completa». Zara aceptó el regalo con lágrimas en los ojos. Era el reconocimiento más significativo que había recibido, más valioso que cualquier honor oficial o reconocimiento académico. Los últimos años de Zara fueron tranquilos pero ricos en significado. Pasaba la mayoría de su tiempo escribiendo sus memorias completas, un proyecto masivo que documentaba no solo su propia historia sino la transformación completa de Arizona territorial durante su vida.
Sus escritos proporcionaron una perspectiva única sobre uno de los periodos más turbulentos en la historia estadounidense. Como testigo y participante en la transición de Arizona de territorio de frontera violenta a comunidad multicultural próspera, Sarah tenía insights que ningún historiador académico podría replicar. También pasaba tiempo enseñando a los niños más pequeños de la comunidad, tanto apaches como blancos. Su casa se convirtió en un centro de aprendizaje informal donde niños de todas las culturas venían a escuchar historias sobre los viejos tiempos y a aprender lecciones sobre tolerancia, respeto y compasión. Niños, les decía durante estas sesiones informales, ustedes son la primera generación en la historia de este lugar que ha crecido viendo la diversidad como normal y natural. No desperdicien ese regalo. Úsenlo para construir un mundo aún mejor que el que mi generación pudo imaginar. En 1887, Sarah recibió la noticia de que había sido nominada para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en relaciones interculturales. Aunque no ganó el premio, la nominación trajo atención internacional renovada a sus métodos y logros. La cobertura internacional llevó a invitaciones para hablar en universidades europeas sobre sus experiencias. Aunque Sarah declinó la mayoría de estas invitaciones debido a su edad avanzada, se aceptó una invitación especial de la Universidad de Oxford para dar una serie de conferencias sobre diplomacia práctica en sociedades multiculturales. Su viaje a Inglaterra en 1888, a los 75 años, fue triunfal. Las audiencias en Oxford, Cambridge y Londres quedaron fascinadas por esta mujer americana que había logrado lo que los diplomáticos europeos consideraban imposible, la coexistencia pacífica y próspera de culturas radicalmente diferentes. La señora Michey, escribió The Times de Londres, ha demostrado que los principios cristianos de amor y compasión, cuando se aplican con inteligencia práctica y respeto genuino por la diversidad humana, pueden resolver conflictos que la fuerza militar y la coerción política solo perpetúan. Durante su estancia en Inglaterra, Sarah también se reunió con líderes del movimiento antiesclavitud y activistas por los derechos de las mujeres. Su perspectiva única como mujer que había ganado influencia política significativa en una sociedad dominada por hombres inspiró a muchas sufragistas británicas. La experiencia de la señora Michey demuestra, escribió una líder sufragista después de conocerla, que las mujeres tienen capacidades naturales para la diplomacia y la construcción de paz que nuestras sociedades han ignorado demasiado tiempo. Cuando Sarah regresó a Arizona en 1889, encontró una región que continuaba transformándose rápidamente. La llegada del ferrocarril había traído nueva prosperidad económica, pero también nuevos desafíos culturales. Inmigrantes de Europa, Asia y otras partes de América llegaban en números crecientes, creando una diversidad aún mayor que requería los tipos de habilidades interculturales que Sarah había desarrollado. Haidiana, ahora reconocido como uno de los líderes más efectivos en todo el territorio, había expandido los principios que Sarah había enseñado para incluir estas nuevas poblaciones. La reservación Apache habíase convertido en un centro de innovación intercultural donde técnicas agrícolas chinas se combinaban con conocimientos apaches sobre plantas del desierto y métodos europeos de conservación de agua. En 1890, Sarah celebró su 77º cumpleaños con una celebración que reunió a más de 1000 personas de docenas de culturas diferentes. Era un testimonio viviente del mundo que había ayudado a crear un lugar donde la diversidad se celebraba, donde los conflictos se resolvían a través del diálogo en lugar de la violencia, donde los niños crecían viendo la diferencia como una fuente de riqueza en lugar de división. Durante esa celebración, el nuevo gobernador territorial anunció que el estado propuesto de Arizona incluiría en su constitución una cláusula única, la provisión Sarah Michey, que garantizaría derechos culturales y educación multicultural para todas las poblaciones del estado. Cuando Arizona se convierta en estado, declaró el gobernador, será el primer estado en la historia americana que constitucionalmente garantice no solo tolerancia religiosa y racial, sino celebración activa de la diversidad cultural. Este será el legado permanente de Sarah Michey. Sarah respondió con emoción pero también con su característica humildad. Si mi vida ha contribuido a crear un lugar donde todos los niños pueden crecer sin miedo por ser diferentes, donde todas las culturas pueden contribuir a la prosperidad común, entonces he tenido una vida más rica de lo que jamás soñé cuando llegué aquí hace más de 40 años. Los últimos años de Sarah fueron marcados por el reconocimiento creciente de que había sido una pionera no solo en relaciones interculturales, sino en muchos aspectos de la vida estadounidense. Había sido una de las primeras mujeres en tener autoridad política oficial en el oeste.
Había desarrollado métodos educativos que estaban décadas adelante de su tiempo. Había demostrado que la diplomacia compasiva podía ser más efectiva que la fuerza militar. En 1892, Sara comenzó a experimentar problemas de salud serios. A los 79 años, había vivido una vida extraordinariamente activa y productiva, pero su cuerpo finalmente comenzaba a mostrar los efectos de décadas de trabajo arduo en condiciones de frontera. Aidiana y su familia se mudaron de vuelta al rancho original para cuidar de Sara durante sus últimos años. Era un círculo hermoso. El niño apache que Sara había salvado y criado ahora la cuidaba con la misma devoción que ella había mostrado hacia él décadas antes. Durante estos años finales, Sara pasaba la mayoría de su tiempo dictando las partes finales de sus memorias a su nieta adoptiva, la hija mayor de Aidiana. Era importante para ella completar el registro de su vida y las lecciones que había aprendido. «Quiero que las futuras generaciones entiendan», le decía a su nieta mientras dictaba, «que los momentos más importantes de nuestras vidas a menudo parecen muy pequeños en el momento en que ocurren». Salvar a un niño herido parecía una cosa muy simple. Pero esa simple acción de compasión cambió el curso de la historia para miles de personas. Sara también pasaba tiempo recibiendo visitantes de todo el país y del mundo que venían a conocer a la mujer que había logrado lo imposible. Cada visitante se iba con una comprensión más profunda de que la paz intercultural no era solo posible, sino práctica y beneficiosa para todos los involucrados. Uno de sus últimos visitantes oficiales fue un joven llamado Booker T. Washington, que estaba desarrollando métodos educativos para americanos africanos recién liberados. Washington pasó una semana con Sara, aprendiendo sobre sus técnicas para construir puentes entre culturas hostiles. «Señora Michey», le dijo Washington antes de partir, «su trabajo aquí en Arizona proporciona un modelo para lo que necesitamos lograr entre blancos y negros en el sur. Ha demostrado que el respeto mutuo y la educación pueden superar siglos de hostilidad». Sara respondió, «Señor Washington, cada cultura tiene fortalezas que puede compartir y debilidades que otras culturas pueden ayudar a remediar. El secreto no es pretender que las diferencias no existen, sino celebrar cómo esas diferencias nos enriquecen a todos cuando trabajamos juntos». En el invierno de 1894, Sara sintió que su tiempo se acercaba. Llamó a Aidiana y le pidió que organizara una última reunión con todos los líderes de las diversas comunidades de Arizona. Quería dar un mensaje final a las personas que habían sido parte de su vida extraordinaria. La reunión se celebró en su sala de estar, con representantes de las comunidades apache, mexicana, china, irlandesa, alemana y muchas otras que habían hecho de Arizona su hogar. Sara, aunque débil físicamente, habló con la claridad y pasión que habían marcado toda su vida. «Amigos míos», comenzó, «he tenido el privilegio de vivir durante una época de cambios extraordinarios. He visto este territorio transformarse de un lugar de miedo y violencia a un lugar de esperanza y cooperación. Pero esa transformación no ocurrió por magia. Ocurrió porque personas ordinarias como ustedes y como yo decidimos tratar a otros con respeto, buscar entendimiento en lugar de dominación, y creer que nuestras diferencias nos hacen más fuertes, no más débiles». Continuó, «Mi tiempo en esta tierra está terminando, pero el trabajo que hemos comenzado juntos debe continuar. Cada generación debe elegir nuevamente si construir puentes o levantar muros, si sembrar comprensión o cosechar odio. Espero y confío en que ustedes y sus hijos elegirán el camino de la compasión». Su mensaje final fue simple pero poderoso. Recuerden siempre que detrás de cada diferencia cultural, cada idioma extraño, cada tradición desconocida, hay un corazón humano que late con las mismas esperanzas y temores que el suyo. Cuando vean la humanidad común que todos compartimos, encontrarán que las diferencias superficiales se convierten en fuentes de riqueza y sabiduría. Sara Michey murió pacíficamente en su sueño el 15 de marzo de 1895, a los 82 años. Su muerte fue llorada no solo en Arizona, sino en todo el país y alrededor del mundo. Los periódicos principales dedicaron páginas completas a obituarios que celebraban su vida extraordinaria. Su funeral fue una celebración única de la diversidad que había aprendido a abrazar. Ceremonias cristianas, apaches, budistas y de otras tradiciones se combinaron en un servicio que honraba todas las culturas que habían sido parte de su vida. Aidiana, ahora un anciano de 58 años, pronunció el elogio final.
Sarah Michei nos enseñó que el amor no conoce fronteras de raza o cultura. Nos enseñó que la compasión puede conquistar el miedo, que el entendimiento puede superar el odio, que una persona con un corazón grande puede cambiar el curso de la historia. El legado de Sarah Michei se extendió mucho más allá de su muerte. Los métodos que desarrolló para la educación intercultural fueron adoptados por escuelas en todo el país. Los principios diplomáticos que estableció influyeron en las políticas estadounidenses hacia poblaciones nativas durante décadas. Más importante aún, las generaciones de personas que habían sido tocadas por su ejemplo continuaron su trabajo de construcción de puentes interculturales. Sus estudiantes se convirtieron en maestros, diplomáticos, líderes comunitarios y activistas por los derechos civiles en todo el país. Cuando Arizona finalmente se convirtió en estado en 1912, la provisión Sarah Michei fue incluida en su constitución, haciendo de Arizona el primer estado en garantizar constitucionalmente derechos culturales para todas sus poblaciones. Era un tributo apropiado a una mujer que había dedicado su vida a demostrar que la diversidad cultural podía ser una fuente de fortaleza nacional. Hoy, más de un siglo después de su muerte, el ejemplo de Sarah Michei sigue siendo relevante. En un mundo que a menudo parece dividido por diferencias raciales, religiosas y culturales, su historia nos recuerda que una persona ordinaria, actuando con compasión extraordinaria, puede cambiar el curso de la historia. La decisión que tomó Sarah aquel día de agosto de 1847, cuando encontró a un niño apache herido, parecía simple en el momento. Pero esa decisión de ver la humanidad común más allá de las diferencias culturales desató una serie de eventos que transformaron no solo su propia vida, sino las vidas de miles de personas y el destino de toda una región. Su historia nos enseña que los momentos más importantes de nuestras vidas a menudo no son los grandes eventos dramáticos, sino los pequeños actos de bondad y compasión que elegimos realizar cuando enfrentamos la diferencia y la dificultad. Nos enseña que el coraje no siempre implica heroísmo militar o político, sino a veces simplemente la voluntad de extender una mano amiga a alguien que es diferente de nosotros. La historia de Sarah Michei y Haidiana es más que una historia sobre el oeste americano o las relaciones entre colonos e indígenas. Es una historia sobre el poder transformador del amor, la compasión y el respeto mutuo. Es una historia que nos desafía a ver más allá de nuestros propios prejuicios y miedos para reconocer la humanidad común que todos compartimos. En nuestro mundo moderno, donde las divisiones culturales y raciales a menudo parecen insuperables, la vida de Sarah Michei nos ofrece esperanza y orientación práctica. Nos muestra que la paz intercultural no es solo un sueño idealista, sino una posibilidad real que puede lograrse a través del trabajo paciente, el respeto genuino y la voluntad de ver la humanidad en todos los demás. La próxima vez que se enfrenten a alguien que es diferente de ustedes, por raza, religión, cultura o cualquier otra característica, recuerden a Sarah Michei. Recuerden que ella cambió el mundo simplemente eligiendo ver a un niño herido como un ser humano que necesitaba ayuda, no como un enemigo que representaba una amenaza. Ese es el legado más poderoso de Sarah Michei, la demostración de que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir la compasión sobre el miedo, el amor sobre el odio, la construcción de puentes sobre la construcción de muros. Su historia nos desafía a ser mejores, a hacer más, a amar más ampliamente de lo que jamás pensamos posible. Y si cada uno de nosotros puede encontrar aunque sea una fracción del coraje y la compasión que Sarah Michei mostró a lo largo de su vida extraordinaria, tal vez nosotros también podremos cambiar el mundo, una vida a la vez, un acto de bondad a la vez, una elección compasiva a la vez. Esa es la verdadera lección de la mujer que rescató al hijo de un jefe apache, y al hacerlo, rescató la posibilidad de esperanza y paz para generaciones futuras. Su historia nos recuerda que todos tenemos el poder de elegir el amor sobre el miedo, y que esa elección puede cambiar el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario a través de la vida de Sarah Michei. Si esta historia los ha inspirado tanto como a mí, no olviden suscribirse a nuestro canal para más historias de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Y recuerden, ustedes también tienen el poder de cambiar el mundo, una decisión compasiva a la vez.